Ay, aquí se me... Voy a modificar la configuración. Cambiar diseño. Mosaico. A ver si les veo mejor. Puse automático y no. Cambiar diseño a mosaico. No sé por qué no estoy pudiendo. Bueno, sigamos, no importa. Le veo en el centro a ver, a una chica sentadita y acá al costado estamos todos. Raúl, si me puedes ayudar, ¿cómo cambio el diseño? ¿Está en pantalla completa? Profesora. Estoy en pantalla completa. ¿Y luego? Y probaste a apretar los 3 puntitos que están al lado de salir de la llamada. Sí, ahí estoy. Ahí a mí me aparece la opción de pantalla completa. Sí. Creo que si apretas en el mismo lugar, va a aparecer, en vez de entrar en pantalla completa, salir del modo pantalla completa. Sí. O si no apretas ESC, que está en la parte superior izquierda del tablero. No sé si en tu computadora aparece. ESC, ESC. A mí así se me suele salir también de la pantalla completa. Ya, pero no estoy pudiendo salir. ¿No te aparece entre los 3 puntitos? La cuarta opción tiene que ser. Sí. Acá yo tengo como tercera opción, pantalla completa. Uh-huh. Y ahí no funciona. Hola. Si no, Bueno, puede no importa, seguimos. A ver, entonces tenemos la regla nullis res toa servit. No se puede establecer una servidumbre sobre cosa propia. La servidumbre es sobre cosa ajena. También debe haber una utilidad, ¿sí? O si no, no puede existir la servidumbre. Y la servidumbre debe ser ejercida para que sea reconocida por el derecho. Bueno, y estaban en el punto de que hay también servidumbres urbanas. El caso es el típico del apoyo de la viga en el inmueble o fundo vecino. Esa es una servidumbre ya reconocida por los romanos. O también ellos reconocían la servidumbre de cloaca. Si un fundo no tenía acceso a la red cloacal que era pública, entonces el fundo sirviente debía permitir que pasara un canal por ese fondo para que desagüe en la red pública. Ellos tenían también unas grandes obras de ingeniería de desagües cloacales en las urbes, en las ciudades, los romanos. A ver si alguien me puede mencionar alguna otra servidumbre predial urbana. La de luz puede ser, profesora. ¿Cuál? La de luz, por ejemplo, no construir un edificio hasta determinada altura para no impedir el paso de luz al vecino.
Muy bien, Raúl. Ahora que tenemos tantos edificios en Asunción, es una servidumbre en la que el fundo sirviente es el que no debe alzar un edificio de tal manera que quite luz a la casa o al edificio del fondo dominante. ¿Se entiende eso? Sí, profesora. Y otra servidumbre predial urbana que recuerden. Las de agua. Las rústicas de agua, como la Sí, por eso te acueducto. decía predial urbana. Ah, la urbana. Perdón, esas eran las rústicas. La urbana de construcción ya habíamos mencionado, ¿verdad? Estaban las de las luces y están bien las de desagüe. Esas son todas las urbanas que conozco. La de construcción, O sea, de... la de construcción asimilada a la de luz, No, ¿no? no. Ok. En donde yo estuve leyendo al menos, están en secciones separadas. Están las urbanas de construcción, la urbana de luces y vistas y las urbanas de desagüe. Y las de construcción tienen 3 tipos. Eh, las de luces y vistas tienen 2 y las de desagüe tienen 3. ¿Hay alguna otra clasificación para las urbanas, profesora? Y tampoco hace falta clasificar tanto, sino que ustedes comprendan, ¿verdad? En la construcción, ¿cuáles viste? ¿Recordabas o tenés tu texto? Y está esa que habías mencionado, profesora, que es la que impide, digo, la que utiliza de otro fondo, de un fondo ajeno para apoyarse. La viga. Sí. Y hay otro que permite introducir vigas en el fondo ajeno. Sí, Esa, es la de viga, sí. sí, pero hay otra en la que es apoyar su edificio en el otro. Ah, ya. Esa me parece que están separadas, profesora. Ah, ok. Una es apoyarse en la pared del vecino. Sí, apoyar su obra en el edificio sirviente. Ahora entré en el documento. Y el tercero es el servitus proiciendi, que sería la que permita al dueño del fondo dominante sobrevolar el espacio aéreo del sirviente con construcciones propias. Sería como construir alguna obra que pase por encima, sin tocar el fondo sirviente, pero sí pasando por encima. A eso se refiere con el espacio aéreo. Esa era la más Pero interesante. el dueño del fondo dominante va a tener que justificar la necesidad, no Claro, por capricho, ¿sí? claro, o sea, toda servidumbre requiere de una necesidad y utilidad. Si no, increíble es que se permitan algunos tipos de servidumbre, porque, no sé, me imagino nomás cómo justificas hacer este tipo de cosas en la antigua Roma. No sé, es mucho derecho sobre algo que no es tuyo. Sí, cierto, tenés razón, Raúl. Por eso ahí volvemos a esa regla de la necesidad, la utilidad. Hay que justificarlo. Profesora, y no, No se podría abusar. no sé, las prediales no se utilizan a cambio de una remuneración, no, porque es en beneficio de otro fondo y no de una persona. Solo las personales se hacen a cambio de una remuneración, ¿verdad? De un Sí, pago. las servidumbres prediales son esencialmente gratuitas. Claro, Cuando decimos gratuitas, quiere decir de que a una prestación que una de las partes otorga no le corresponde una contraprestación de la otra parte.
Eso es concepto jurídico. Sí. Bueno. Y hay dice nuestro programa, una causa perpetua. Eso quiere decir de que las servidumbres pueden existir mientras haya necesidad, ¿verdad? Y tienen plazo indefinido. Eso no quiere decir de que no podrían extinguirse, se pueden extinguir. ¿Y cuándo se extinguen? Cuando cesa la utilidad o necesidad. En el caso de la servidumbre rústica de acueducto que vimos, el del arroyo, ¿verdad? Porque un fundo, el dominante no tiene agua natural y hace un canal para traer agua del fundo sirviente. Si, por ejemplo, en el fundo dominante surge un cuá, ¿verdad? Con agua, ya cesa la utilidad, la necesidad y por tanto se extingue la servidumbre y termina, ¿verdad? Extinguir quiere decir terminar. Solo existe la servidumbre mientras perdure la necesidad o la utilidad. Por eso la causa perpetua, no piensen que es para siempre, sino que eso quiere decir desde el punto de vista del derecho de que la servidumbre existe y existirá mientras perdure la necesidad. Bueno, esas son en la unidad 26, tienen el concepto general de servidumbre o derecho sobre cosa ajena y tienen la clasificación en servidumbres prediales y servidumbres personales, como para que en esencia puedan diferenciar ambas, ¿verdad? Pero en la unidad 27 ya tienen exclusivamente servidumbres personales. Aquí sí hay ya una relación jurídica entre personas y cosa ajena o cosa que le pertenece a otra o a otras personas. Recuerden que las servidumbres prediales, la relación es entre, desde el análisis jurídico, es entre las cosas, entre los fundos o inmuebles. Aquí en servidumbres personales hay una relación jurídica entre personas y cosas ajenas. ¿Y cuáles son las servidumbres personales, Raúl? Profesora, las personales son mucho menos. Está la de usufructo, la de uso, la de habitación y la de operae servum. Y la de operae servum es para otorgar esclavos o animales. Recuerdo que el profesor del canal había mencionado esa muy poco y solo mencionó la parte de los esclavos, pero también pueden ser animales. Son seres vivos prácticamente. Sí. En realidad, según los expertos, en las fuentes romanas no se encuentra ningún texto que equipara al esclavo o los esclavos a las cosas, a res. No existe, pero es una interpretación que ha hecho la doctrina posterior
Y se suele encontrar en los textos diciendo que los romanos consideraban a los esclavos como cosas, pero tengan en cuenta que en los textos originales no hay ninguna mención explícita en ese sentido. Claro, pero muchas veces tenían roles similares a las cosas, como ser transferidos, en este caso ser otorgados como... Vendidos, sí, Sí, en la plaza pública, sí, es cierto. son cosas que se le atribuye, son cualidades que se le atribuye a las cosas, y muchas veces los esclavos están en esa lista. Sí, Y según los estudiosos, llegaron a esa conclusión, a la misma a la que vos llegaste, ¿verdad? sí, Pero entiendan que en los textos originales romanos en ningún momento se equiparó al esclavo con cosa, no se le menciona como res. ¿Está bien? sí, profesora. En las servidumbres personales, entonces hay una relación jurídica entre persona y cosa ajena, pero acuérdense, les puede causar alguna confusión al leer la frase servidumbres personales. Las servidumbres personales no están dentro de la clasificación que vimos originariamente de derechos personales. Voy de nuevo a eso. Es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Recuerdan cuando empezamos a estudiar derecho romano? Les decía que la doctrina clasifica el derecho civil, que es una rama del derecho privado, en dos grandes ramas: derechos reales y derechos personales. ¿Recuerdan? Claro, ¿Sí? profesora. Bueno. Entre los derechos reales tenemos los que acabamos de estudiar, ¿verdad? El derecho de propiedad, las servidumbres, y también entran las servidumbres personales como el usufructo, la habitación, ¿se entiende? Las garantías también, profesora. Derechos reales de garantía también, en esa clasificación de derechos reales, ¿sí? Luego tenemos la otra gran clasificación, que es la de derechos personales. Eso, engloban a las relaciones jurídicas entre personas y cosas. Allí no entran las servidumbres personales. Entran en la anterior clasificación de derechos reales. ¿Entienden? Es muy importante que ustedes como que ordenen esas ideas para que les ayude a profundizar en estas figuras jurídicas. Porque el nombre, la frase de la figura jurídica les puede llevar a una confusión. Las servidumbres personales no están clasificadas como derechos personales, están clasificadas como derechos reales. Sí, pero la frase les puede confundir, por eso les señalo especialmente. A ver si Nayeli, Oliver, los demás, el que apareció un ratito y después apagó su cámara, era Robert, creo. ¿Me pueden decir si entienden lo que estoy explicando?
Silencio. Ni una palabra. A ver, conecten sus cámaras. Digan algo. Parece que conectaron y se fueron. Robert, ¿no era el que apareciste hace un rato? ¿No? ¿Quién fue el que apareció? Robert no tiene audio ni cámara, dice. ¿Quién fue el que dijo que en el Chaco había estado? Yo, profe. Alcides, sí, bueno. Pero desapareció la Alcides. Alcides, decime. ¿Entendés? Esta clasificación es muy importante para que entiendan mejor esta figura jurídica. Sí, profe, le estoy tomando el hilo, ¿no? Ah, bueno, genial. Y entre las servidumbres personales, entonces, ¿cuáles son las que tenemos, Alcides? Espera que voy a volver otra vez a mi oficina, profe, ahí tengo todo anotado. Ay. Bueno, anda por ahí, Alcides. Entonces, el uso, el usufructo, la habitación son servidumbres personales. Son derechos reales, relaciones jurídicas entre personas y cosas ajenas, cosas que pertenecen en propiedad a otras personas. Y como bien decía Raúl, entonces el uso es el derecho real sobre cosa ajena que implica utilizar una cosa ajena. ¿Sí? Sí, profesora. En cambio, el usufructo es un derecho real sobre cosa ajena que implica utilizar una cosa ajena y además percibir los frutos de esa cosa ajena. Su nombre lo indica, ¿verdad? Distingan súper bien el uso del usufructo y para eso van a la etimología de la palabra y es mucho más fácil de entender. Usufructo significa que podés utilizar la cosa de otro, pero también podés percibir los frutos de esa cosa que pertenece en propiedad a otra persona. Y la habitación su nombre indica, es muy fácil, ¿verdad? Es el derecho que tiene una persona de habitar en una cosa que le pertenece en propiedad a otra persona. Y en esta clasificación tenemos como servidumbres personales también el trabajo en aquella época de los esclavos y de los animales ajenos. El derecho que tenía una persona de servirse del trabajo de un esclavo que le pertenecía en propiedad a otra persona, o el derecho de una persona a servirse del trabajo de los animales que pertenecían en propiedad a otra persona. Sabemos que por la evolución del derecho occidental, la esclavitud está totalmente prohibida, ¿verdad? Pero bueno, estamos estudiando derecho romano y por eso lo mencionamos. Bueno. A ver, son las 14:57.
Me gustaría, si les parece bien, hacer un pequeño repaso de la unidad 28, derechos reales de garantía. Dale, profesora. Bueno, acá tenemos otro tipo de derechos reales. Vimos ya el derecho de propiedad, vimos las servidumbres prediales y personales, y ahora vemos otro tipo de derecho real muy diferente a los anteriores. Los romanos crearon un primer derecho real de garantía que se denominó enajenación con pacto de fiducia, que tienen en su programa con la frase la enajenación con fiducia. Me gustaría saber si leyeron, si saben Sí, la etimología de la palabra fiducia. No, la etimología no. Es súper fácil. Fiducia, fe, confianza. En latín, fides. Allí viene. Fiducia, relacionen siempre a confianza, a fe. Y la raíz latina es la palabra fides. Los romanos en sus tratos basaban mucho sus acuerdos en la confianza en que la otra parte cumpliría la palabra empeñada. Esa es una base de cómo entendían ellos los pactos, los contratos. Y ahí es esencial esa palabra fides. Van a encontrar muchísimo en Romano 2, esta, digamos que, palabra esencial, porque ellos distinguían mucho entre la buena fe, la mala fe, ya habrán visto también en nuestro programa. Bueno, esta figura de enajenación con fiducia fue el primer derecho real de garantía que ellos crearon. De tal manera que el que se obligaba con otro a devolverle en un tiempo determinado una prestación, podía garantizar el cumplimiento de su obligación transfiriéndole la propiedad de un bien para garantizar el cumplimiento de esa obligación. En Romano 2 van a ver obligaciones también, es esencialmente, básicamente teoría romana. Obligación viene de la palabra obligatio, ligatio proviene del verbo ligare, que significa atar. Es la atadura entre deudor y acreedor. Esta figura de enajenación con pacto de fiducia la crearon los romanos para que el deudor diera una garantía al acreedor de que iba a pagar su deuda. Y para eso, el deudor podía transferirle al acreedor la propiedad de un bien que le pertenecía en propiedad al deudor. Le transfería la propiedad para garantizar el cumplimiento de su obligación. Y según esta concepción, ¿verdad? El deudor, una vez que cumplía totalmente su obligación,
ya podía requerir al acreedor que le volviera a transferir la propiedad de ese bien que le había otorgado en garantía del cumplimiento de su deuda. ¿Se entiende? Sí, profesora, muy riesgoso y para el acreedor es bastante beneficioso eso. Muy bien, Raúl. Tu análisis. Muy beneficioso para el acreedor. Muy distinto a lo que se ve hoy en día. No creas que dejó de existir rápidamente esta figura. La tuvimos hasta no hace muchos años en nuestro Código Civil vigente en Paraguay, que fue el código denominado como Código de Vélez-Sarsfield, el que fue impuesto al Paraguay al terminar la Guerra de la Triple Alianza, por, digamos que las tropas invasoras. Se nos impuso el Código Civil argentino y rigió hasta el año 1986 en nuestro país. Allí teníamos esta figura jurídica de enajenación con pacto de fiducia. Se le denominaba enajenación con pacto de retroventa. Nuestro Código Civil actual ha dejado sin efecto ese derecho real de garantía. Porque como vos señalás, Raúl, es tremendamente oneroso, gravoso para el deudor. Porque tiene que estar sujeto a que el acreedor quiera volver a transferirle el bien que le transfirió previamente el deudor. De esta situación, ¿verdad?, se dieron cuenta los romanos ya hace miles de años y crearon otro derecho real de garantía que fue la prenda, por la cual prenda o pignus le decían ellos, por la cual el deudor podía entregar en posesión al acreedor un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación. Allí vean la gran diferencia con la figura anterior. Ya no transfería o no transfiere, porque la prenda es una figura jurídica vigente en nuestro país, en nuestro sistema jurídico. Ya el deudor ya no transfiere la propiedad de la cosa, lo que transmite es la posesión de la cosa. Habrán visto por muchísimas calles las casas de empeño. Esas son casas que otorgan un crédito, un préstamo en dinero y reciben a cambio en garantía un bien mueble y retienen la posesión de ese bien hasta tanto el deudor no complete de pagar su deuda. Entonces, esta figura es importantísima todavía hoy en nuestro derecho y la crearon los romanos, la prenda, como una forma de evolución dentro de su derecho. Ya era menos gravoso para el deudor garantizar el cumplimiento de su deuda. Pero los romanos se dieron cuenta que muchas veces el acreedor no volvía a entregar el bien después de haber recibido todo el pago de la deuda. Entonces
siguió evolucionando el derecho y crearon otro derecho real de garantía que fue la hipoteca. Los romanos se basaron en derecho griego, como que trajeron esa figura jurídica del derecho romano y es importantísima en nuestro derecho actual porque por este derecho real de garantía, el deudor conserva la propiedad y la posesión del bien, aunque está grabado como garantía del cumplimiento de su obligación. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Hice una breve reseña de la evolución en el derecho romano y también de las características esenciales de cada uno de estos derechos reales de garantía. Entonces, la enajenación con fiducia o con pacto de fiducia fue creado como garantía del cumplimiento de una obligación y por esta figura el deudor debía transferir la propiedad de un bien al acreedor para garantizar el cumplimiento de su deuda. La propiedad. En cambio, en la prenda ya el deudor debe otorgar la posesión del bien al acreedor, ya no la propiedad. Y a diferencia, ahí está la gran diferencia con la hipoteca, que en la hipoteca el deudor no transfiere la propiedad ni otorga la posesión del bien, pero sí el bien queda grabado en garantía del cumplimiento de su obligación. Lo grandioso es de que el deudor conserva la propiedad y la posesión del bien grabado. A ver, Nayeli, no sé si está todavía, si está, parece conectada. Oliver. Hola, profe. Hola, ya es hora. No es tanto la hora, hasta 15:30 es nuestra clase, ¿verdad? Pero no quiero cansarlos porque hicimos continuado. Entonces lo dejamos aquí. Perfecto, profe. Muchísimas gracias por la clase. ¿Estuviste escuchando, Nayeli? Porque no te dejaste ver casi. Sí, profe, estaba tomando notas. Ah, bueno. Y Oliver, a ver si está. No lo estoy viendo. Tuvo problemas de señal, profe. Nayeli, déjate ver un poco. Vamos a conversar. Profe, me conecté de la computadora y No. no tiene cámara. Bueno, y tenemos 2 clases más. El miércoles que viene va a ser la última clase. Me gustaría saber si quieren dar virtual o presencial. Yo creo, profe, que virtual va a ser mucho mejor. Porque vamos a tener también una extensión luego de la clase. Extensión virtual Presencial, doctora. en la facultad. No, en el Banco Central del Paraguay. Ah, entiendo. Bueno, el miércoles que viene entonces vamos a repasar un poco más, algún tema que tengan dudas y ya estamos terminando el trimestre de clases. Luego ya vienen los exámenes finales. En realidad está en la entrega de planilla, habría que verificar si hay
estudiantes para recuperatorio, porque hay una semana de recuperatorio. Y después ya los exámenes finales. Pero las clases terminan el 2 de diciembre, así que voy a estar con ustedes el miércoles que viene en forma virtual. Muchísimas gracias, doctora. Nos volvemos a ver el miércoles entonces. Dale. Muchas gracias, profesora. Chao. Chao.